Pueden tomar sus asientos. Quiero darle la bienvenida una vez más a todos los que nos están viendo por el canal de YouTube, a todas las personas que hoy vinieron por primera vez. Me gustaría si puede levantar su mano, toda persona que vino por primera vez. ¿Quién tenemos invitado hoy? Allá tenemos una dama, allá tenemos un caballero. ¿Tenemos dos nada más? Bienvenidos sean entonces a nuestra casa. Denle un aplauso. Amén. Me gustaría que abrieran su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 7. Y lo vamos a estar leyendo del versículo 1 al 9. Pero antes de que comencemos nuestra lectura de la palabra, me gustaría darle el título de la enseñanza de hoy. Y la titulé Puertas de oportunidad y provisión. Mire, puertas de oportunidad y provisión. Amén. Dice a partir del versículo 7, dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, mañana a esta hora valdrá el sad de flor de harina un siclo y 12 sead de cabeza un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. El 3 dice, y había a la entrada de la puerta 4 leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, para que no estemos aquí hasta que muramos, si tratáramos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si no, quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si no nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballo y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que venga contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y había huido para salvar su vida. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Tomaron allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Vueltos, entraron en una tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. El versículo 9 dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día, diga conmigo, hoy es día de buenas nuevas. Y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas en la casa del rey. Mire cómo comienza esta historia, con unas buenas nuevas. ¿Cuántos tienen buenas nuevas para su casa? Usted va a salir de aquí con unas buenas nuevas. Cuando usted llegue esta semana a su célula, ¿qué va a decir usted? Yo tengo unas buenas nuevas para ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Los sirios cercaron, y así comienza esta historia, a Samaria, usando la forma más terrible de ganar una guerra.
la cual consistía en no dejar que nadie entrara ni nadie saliera, hasta que ellos o se morían de hambre dentro de la ciudad o salían al ataque. Y esta situación causó una catástrofe financiera a esta ciudad. Ellos empezaron a desesperarse porque llegó el hambre. No había nada que comprar, no había nada que vender, nada entraba a la ciudad porque ellos estaban cercados por los enemigos. Y hoy me hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes se han sentido así? Rodeados por el enemigo. No puedo salir, me siento cercado, no consigo dónde está la solución. A pesar que tal vez tengas a Cristo en tu corazón, tú te sientes cercado, tú te sientes que el enemigo abre la puerta y está allí reclamándote. Y así se sentía esta gente. Dice que faltaba tanto el alimento, era tanto que llegaron a comer cualquier cosa que aparecía en la ciudad. Y ellos comenzaron a comprar cabeza de asno. ¿Usted se imagina que usted se vaya a comprar una cabeza de asno porque no tiene más nada que comer? Yo recuerdo, y le estoy hablando de hace muchos años, no le estoy hablando de ahorita. Tenía una amiga, una trabajadora social, y ella se metía en los barrios de aquí de Barquisimeto. Y cuando hacían los estudios sociales a los niños, ella notaba que muchos de ellos eran alimentados, el tetero era hecho con pasta, agua de pasta. Tenían que alimentarlo con algo. Y a ella aquello le asombraba. ¿Qué podía tener? ¿Qué nutrientes podía tener para un bebé? Un bebé que necesita la leche materna. Así eran alimentados los venezolanos. Imagínense cómo estará hoy en día la situación. Y esta gente estaba pasando por esa situación. Dice allí, ¿verdad? Que, y le voy a dar un precio estimado. No quiere decir que es el correcto, pero llegó a valer 80 piezas de plata aquella cabeza de asno. Y estudiando y buscando una relación para que comprendamos más o menos, el valor de esa cabeza era un aproximado de $176. Otros decían, estudiando, conseguí que podía llegar a $200 hoy. Usted sabe que una cabeza de asno nos cueste $176. Y no era todo lo peor, es que ese animal, ellos no debían comerlo. La ley prohibía que ellos comieran de esa carne, pero no había otra cosa. Así que hasta se atrevieron a violar sus leyes y se comían esa cabeza. Dice allí la palabra que también empezaron a comprar el estiércol de las palomas. Wow, esto sí está profundo. Estiércol de paloma. Esto me llevó y yo dije, wow, Señor, comer estiércol. Dice allí que el estiércol de paloma costaba 5 piezas de plata. Y si lo llevamos a un estimado en dólares, era $11. Lo que ellos tenían que gastar para comer era lo que había. Había que alimentar a los niños con algo. Pero a causa de la angustia, llegó una angustia tan extrema que vivía esta ciudad, que por la falta de no tener alimento, llegaron al punto más terrible. Porque 2 mujeres se pusieron de acuerdo, 2 mujeres que tenían hijos. Ellas se pusieron de acuerdo y ellas empezaron a decirle una a la otra, vamos a comernos nuestros hijos. Nos comemos primero el tuyo y después nos comemos el mío. Y así lo hicieron. Hoy en día acabo de ver una noticia así. No recuerdo ahorita el país, pero eso, wow. Una madre agarró a su niña de 2 años, la abrió y se comió el hígado. Y fue por una denuncia que la agarraron, no fue en nuestro país. Y yo digo, qué tremendo. Lo que aquellos en aquel tiempo estaban pasando, usted lo puede ver ahorita.
Porque muchos toman, ¿verdad?, la palabra de Dios, eso es en la antigüedad. Eso no está pasando ahorita. Creo que ahorita están pasando cosas peores. Cosas peores estamos viendo en estos tiempos. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Y estas mujeres se pusieron de acuerdo y le dice: entrégame a tu niño, vamos a cocerlo. Vamos a cocinarlo, perdón. Y así fue. Lo cocinaron, se lo comieron. Pero cuando llegó el turno del otro niño, del otro bebé, la madre dijo: no, tú a mi hijo no lo vas a comer. Y yo me imagino la pelea. Tú me entregas, yo te entregué el mío y ahora a ti te toca entregarme el tuyo y comerlas los dos. Y aquella mujer tal vez empezó a pelear, porque ella sí había participado, pero no quería que le tocaran a su niño. Le decía: no, a mi hijo no. Y ella salió, la que no pudo comerse el niño, salió a buscar al rey. Yo me imagino que empezó a caminar por toda la ciudad. Mire el reclamo que ella iba a hacer. Y cuando ella se consiguió al rey, le dijo y le contó la historia de lo que había pasado. Que ellas dos habían participado de comerse un niño. Y que a ella tenía el derecho sobre el otro. Y dice la historia que cuando el rey escuchó el reclamo de aquella mujer, ella reclamaba sus derechos. Dicen que él se rompió sus vestiduras. Yo me imagino como rey la desesperación que vino a su corazón de ver que su pueblo ya no solamente estaba comiendo estiércol, no solamente se estaban comiendo la cabeza de un asno, se estaban empezando a comer uno a los otros. Porque yo no creo que ese sea el único caso. Si esas mujeres se atrevieron a hacer eso, otros también. Cuando la gente empieza a ver: esto le resultó, vamos a imitarlo. Y qué tremendo es que él se enfadó tanto, se desesperó tanto, había tanto dolor en él, que dice aquí la historia, dice que él se rehusaba a aceptar lo que estaba pasando. Pero se rehusaba a aceptar que era fruto de su pecado. Él era la cabeza de esa ciudad. Él era la cabeza de ese país. Y él se rehusó. Mire, muchas veces nos rehusamos a aceptar que nuestro pecado ha traído consecuencias a nuestro hogar. Y muchas veces decimos: ¿por qué me pasa esto? Pastora, ¿por qué me pasa esto? Pastor, ¿qué me está pasando? Si yo me entregué, pero no entiendes o no quieres admitir que a causa de tu pecado, Jorán había cometido pecado. Sí, tal vez había tumbado algunos altares, pero había dejado otros. Tal vez en su casa habían altares escondidos, pensando que el Señor, como hizo algo a la mitad, algo bien, voy a tumbar este que es de Baal, pero no, este no lo puedo tumbar. Este tiene más importancia. A este no lo puedo tocar. ¿Qué le va a importar a Dios? Uno que deje. Sí importa. Sí importa. Porque el pecado siempre va a traer consecuencias a nuestra familia. El pecado no solo trae consecuencias a tu vida, trae consecuencias a tu generación. Pero este rey no quería admitir esto. Solo quería llevarse por lo poquito que había hecho. Pero déjeme decirle que con Dios todo, sin Dios nada. Tenemos un Dios celoso, un Dios que lo quiere todo de nosotros. No una parte, no una mitad, no un cuarto nada más. No solamente cuando venimos a la iglesia, muchos se conforman. Hoy fui a la iglesia, hoy me consagré, pero al salir de aquí retomas el pecado. Al salir de aquí es como que si usted dejara y viniera con una capa toda sucia, toda desgastada. Y antes de entrar aquí, usted la deja allá afuera y le dice: espérame aquí, no te vayas. Y al salir, la retoma. Al salir, llegas a tu casa.
Y muchas veces yo me imagino cómo te verán cuando llegas a tu casa. Y tú vienes de la iglesia. Y tú vienes de escuchar la palabra de Dios. Tú eres el que te llamas cristiano. Tú eres el hombre o la mujer de Dios. Así estaba este rey. Este rey se había conformado con eliminar ciertas áreas de su casa, ciertas partes, pero había dejado otras. Había dejado el pecado. Y como Adán y Eva empezó a echarle la culpa a otro. Es que la consecuencia es de otro, no es mía. El problema no es mío, yo no lo tengo. Yo voy para la iglesia, yo tengo una Biblia y voy para la célula. El pecado es tuyo. Las consecuencias son tuyas. ¿Y saben lo que hizo este rey? Empezó a ponerse muy molesto. Empezó a decir: así me pase lo que me pase, yo voy a buscar el profeta que ha estado profetizando y ha estado dando palabra por la idolatría. Él dijo: búsquenme a Eliseo, búsquenlo, porque va a morir. Mire cómo las personas se ciegan. Él conocía las leyes. Él conocía que debía dejar el pecado, pero traspasó la culpa a otro. La sequía del país no es mía. El problema de la nación no es mío. Déjeme decirle que somos partícipes. Somos partícipes en lo que le pasa a Venezuela. Somos partícipes usted es partícipe de lo que le pasa a su hogar. Porque la sequía, el pecado no viene porque apareció. Viene por consecuencias. Viene por las consecuencias. Y dice allí, ¿verdad? Que él dijo: busquen a Eliseo, porque debe morir. Así pase lo que pase. Yo me imagino que habrá dicho: hoy elimino a ese hombre. Hoy me lo quito. Ya va a dejar de profetizar. Ya va a estar dejando de decir que soy un pecador. ¿Cuántas veces no nos hemos escondido? Cuando viene el líder, viene el pastor y dice: no, voy a cerrar la puerta. Dile que no estoy. Dile que no es el momento. No te estás escondiendo del pastor, no te estás escondiendo del líder. Tú te estás escondiendo de Dios. Por eso bajas la mirada. No es que la persona te moleste, no es que te quieras esconder, es que el pecado no te deja mirar a Cristo. Eso es lo que pasa. Y esto es lo que le pasaba a este hombre. Y pensaba que así lo iba a solucionar. Pensaba que así iba a venir la bendición nuevamente, que iba a poder acabar con sus enemigos. Todas nuestras acciones tienen una consecuencia, para bien o para mal. Siempre cosechas lo que vas a sembrar. Es una ley establecida. Yo voy a recoger lo que he sembrado. Yo no puedo recoger bendiciones si he sembrado pecado. Es ilógico. Es como aquel que diga: sembré mango y voy a agarrar naranja. Es ilógico. Si tú siembras pecado dentro de tu hogar, vas a cosechar pecado. ¿Cuántas veces nos han preguntado: ¿y por qué mi hijo está en rebeldía? Porque mi esposo no ha llegado a los caminos del Señor. Porque hay pecados muchas veces ocultos que no nos hemos deshecho de él. A mí me gusta mucho una palabra del pastor César. Y hace muchos años la predicó. Pero me marcó y nunca la he olvidado. Siempre la repetimos. Y es que si usted cambia, todo cambiará a su alrededor. Déselo al Señor. El cambio comienza en mí. Yo siempre he dicho, tiene que haber un hombre, una mujer que se determine a llevar la luz a su hogar, que se determine a llevar la luz a ese lugar donde tú estás, a esa comunidad donde tú estás.
Porque cuando la luz empieza a brillar, la oscuridad tiene que irse. Tiene que haber hombres y mujeres en este lugar que diga: yo seré luz. ¿Cuántos lo dicen? Yo seré luz. Yo seré luz en medio de la oscuridad. Yo seré luz en medio de mi nación, en medio de mi familia. Cuando usted llegue a una reunión de su familia, dígale: ha llegado la luz. Ha llegado la luz. Vea lo que usted vea. Así se estén cayendo, así no se puedan sostener. Dígale: yo voy a ser la luz en medio de la oscuridad. Yo llevaré la palabra. Yo recuerdo, ya algunos de mis tíos han partido con el Señor, porque así lo declaramos, que Dios le dio esa oportunidad. Pero yo me acuerdo que cuando llegaba mi papá, el pastor Moisés, todo el mundo se ponía derechito. El que tenía una botellita hacía así. Es que ahí llegó el pastor. No, hay que respetarlo. Todavía lo hacen los sobrinos. No, ahí llegó el pastor. La luz. La luz. Cuando la luz entra, la oscuridad tiene que irse. Cuando la luz entra, la oscuridad calla. Tiene que callar su boca. Cuando tú entres a un hogar, en tu célula, la luz va a irradiar. Es que la luz está contigo. Es que el Espíritu Santo está con nosotros. Y a eso es lo que ellos ven. Ven al Espíritu Santo con nosotros. Porque Él está en nosotros. Él anda con nosotros. Y cuando llegamos a un lugar, Él está, diga conmigo, Él va conmigo. Él va conmigo. Y dice, mire lo tremendo, cuando usted lee Deuteronomio 28, usted encuentra un listado de maldiciones por no escuchar la voz de Dios. Allí usted encuentra una lista, lo puedes leer luego. Y encontramos ese listado de maldiciones. Las maldiciones nacen como consecuencia del pecado y la desobediencia. Así nacen las maldiciones. Así crecen. Son como una pequeña raíz, una pequeña semilla sembrada que empieza a germinar y se empieza a agarrar de los corazones de las personas. Y al igual que este rey, esa semilla de maldición, fíjense que no solo tocó su vida, tocó su hogar, tocó su nación. Había germinado. Él había sembrado y dio a luz el pecado. Y allí usted se encuentra esa lista. Y dice, ¿verdad? Aquí que las maldiciones, ¿verdad? Podríamos dividirla en 3 grupos. Si usted lee allí Deuteronomio, dice que la maldición, ¿verdad? Que se produce a causa del pecado es la enfermedad. Me habla de la pobreza. Me habla de la muerte espiritual. Hay una muerte que viene cuando se crea una maldición. Observe un hogar donde crece el pecado. ¿Será que acaso hay luz? ¿Será que acaso usted ve la bendición? Se escapa la bendición. No importa que tú vengas aquí y salte y digas: yo salto en el desierto. Porque nos encanta esa canción. Y yo salto en todas mis temporadas. Puedes saltar aquí. Aquí puedes llorar. Pero si no te determinas hoy, la maldición seguirá. Allí continuará. Todo es una determinación. Hay gente que dice: es difícil. Para Dios no es difícil. Porque cuando Él te perdona, nunca más se acordará de tu pecado. Él lo arranca de nuestra vida y nunca más volverá a acordarse de nuestro pecado. Pero hoy le traigo una buena noticia, porque siempre hay buenas noticias con el Señor. Y quiero que leamos Gálatas capítulo 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito:
Maldito todo el que es colgado en el madero. Cristo se hizo maldición por nosotros, para que nosotros fuéramos libres de la maldición. Yo la semana pasada, allí sentada, cuando la pastora estaba predicando, cuando estaban entonando las alabanzas, y cuando yo escuchaba cuán grande es Él, cuán grande es Él, mire, allí escuché 4 leprosos. Yo no había leído sobre esto, lo había leído en otras oportunidades, pero no estaba preparada para este. Cuán grande es el Señor, que se hizo maldición para que fuera cortada la maldición en mi vida, para que fuera cortada la maldición en mi hogar. Si hay algo que el Señor me hablaba mucho a través de este mensaje, es que tenemos que cortar la maldición de la pobreza. Hoy vamos a guerrear y vamos a pararnos allí. Ahorita cuando termine el mensaje, vamos a reclamar la bendición de Dios. Pero vamos a pedirle primero perdón a Dios. Nuestros pecados los vamos a entregar para que pueda entrar la bendición, para que pueda entrar la prosperidad a nuestros hogares. Tiene que ser arrancada la maldición de raíz. ¿Y sabe cómo funciona esto? Solo creyendo. Si usted hoy se levanta de allí, si usted hoy cree que Cristo arrancó la maldición, que Cristo se llevó toda maldición, toda enfermedad, toda mentira del enemigo, lo que tú digas va a ser hecho. El primer punto que le quiero enseñar en el día de hoy: la voz de Dios ha llegado a una mente espiritual. La voz de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios habla? Cuando Dios trae una palabra y llega a una mente espiritual. La mente espiritual es aquella que piensa, medita y utiliza su capacidad mental para las cosas del Espíritu de Dios. Esa es una mente espiritual. Está constantemente aún acostado. La mente espiritual, mire, cuando un hombre o una mujer es espiritual, cuando se levanta inmediatamente dice: buenos días, Espíritu Santo. Cuando una mente es espiritual, tú no andas pendiente de las circunstancias que te rodean. Es que tú te levantas y dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú, déselo al Señor. Esa es la mente espiritual. A mí una vez se lo conté al pastor Robert, nunca me había pasado. Estaba acostado ya durmiendo en la madrugada y me desperté hablando en lengua. Y yo le dije al pastor, eso para mí fue, wow, me desperté hablando en lengua. Eso nunca me había acontecido. Y el pastor me dijo: ¿qué hiciste? No, me asombré y paré. Me dijo: ¿por qué tú paraste? Hay que continuar. Eso es una mente espiritual. Entre más te sumerja en su presencia, lo que va a acontecer en tu boca es que se activa la palabra de Dios día y noche está allí. Y volvamos ahorita a Samaria, retomemos la historia. Cuando ya todo parecía que no había esperanza, porque el rey Joram manda a unos hombres a perseguir a Eliseo y llegan a donde está Eliseo. Pero mire qué tremendo, cuando él llega dice que cuando ya no había esperanza, Eliseo proclamó lo que Dios podía hacer en medio de una terrible hambruna. Palabra de Dios que llega a la mente espiritual. Eso es lo que va a salir por tu boca. Y dice aquí, ¿verdad?, que Eliseo proclamó lo que Dios podía hacer en medio de la terrible hambruna.
enviando un mensaje al rey. Yo me imagino a Eliseo, porque yo creo que ese hombre de Dios era así, con un carácter, un imponente. Esos profetas. Y cuando se para, le dice, dile al rey, esto dice el Señor, mañana a esta hora en los mercados de Samaria 6 litros de harina selecta costará apenas una pieza de plata. Lo que ellos compraban por 80 piezas, una pedazo de cabeza de asno. Aquí dice que iban a comprar harina selecta. Iba a costar una pieza de plata. Y 14, oiga bien, 14 litros de granos de cebada costará apenas una pieza de plata. ¿Cuántos dicen amén? Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos vieron una noticia que salió esta semana y comparaban lo que nosotros comprábamos a comienzo de año, creo que lo dijeron así, con $20? Decía allí que lo íbamos a comprar con 800. ¿Cuántos vieron eso? Antes así su mano. Yo fui una, yo lo vi, allá está. Y salía grande. Y ponían los billetes así grandotes para que uno hiciera muy bien la comparación. Que con $20 hoy en día se compra con $800. Pero nosotros somos hombres y mujeres con una mente espiritual. El hombre y la mujer espiritual no se deja llevar por esa noticia. Mire tan tremendo como es la palabra de Dios. La palabra de Dios que le dio aquí a Eliseo. Hasta le dijo la hora, qué tiempo iba a pasar. Mire cómo es el poder de Dios. Porque le dijo, mañana. Mire, yo he tenido palabras de Dios en mi vida. Y saben que cuando estaba haciendo este mensaje me conseguí con una. Yo les anoto. Y se la enseñé a mi esposo. Y le dije, mi amor, mírale la fecha. 17 años. El Señor no me dijo cuánto tiempo iba a pasar. Él me dijo que iba a pasar. Y yo cuando veo, wow, Señor, y ahora que la vengo a ver. 17 años. Pero en esta palabra que Dios le dio al pueblo, hasta le dio la hora, hasta le dio el día. Le dijo, mañana a esta hora, todo va a cambiar. Dígale que está a su lado, mañana a esta hora, todo ha de cambiar. Déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte porque Él merece. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Que todo ha de cambiar. La voz de Dios había llegado a una ciudad rodeada por enemigos, hambre, muerte, diciendo a partir de hoy las cosas van a cambiar. Yo me imagino a Eliseo cuando miró al rey y le dijo al príncipe, perdón, y a esos hombres, hey, mañana a esta hora ha de cambiar todo. Yo no creo que Eliseo dijo estoy llorando. Yo no creo que Eliseo puso la cara, estoy dudando. Señor, ¿será que yo digo estas palabras? ¿Será que esto es lo que tú quieres para el pueblo? Este hombre lo habrá dicho con gozo, con fe, con determinación. Es que le veían la cara así aguerrida. Cuando uno dice, es sí, es que mañana. Así tenemos que levantarnos los cristianos. No con una cara de tristeza, no con una cara de angustia. Sea como Eliseo cuando dé una palabra sobre su hogar, cuando dé la palabra sobre su familia, cuando usted dé una palabra sobre sus hijos, tenga la determinación de levantarse y decirlo con fe, como la dio este hombre. Los hombres y las mujeres de Dios no son prisioneros de una realidad. Usted no es prisionero de esa realidad. Para el que tiene una mente espiritual, usted no puede ser prisionero de una realidad. ¿Cuántos habrán visto tal vez esa noticia y dirían, es cierto?
ya vamos por 800. ¿A dónde vamos a llegar? Yo como que mejor me voy del país. Yo como que, mire, yo no sé los líderes, pero yo este mes, y yo digo, esta palabra, Señor, vino muy apropiada hasta para mi vida. Porque esta semana y este mes me han llegado muchos discípulos diciéndome, pastora, es que la situación en el negocio no sigue igual. Ya no estoy vendiendo lo mismo. Ya no está entrando el mismo dinero. Es que han sido varios que me han llegado con esta situación. Yo sé que son ellos, ustedes no. Ellos son los que me llaman, diciéndome, es que no me sale trabajo. Es que no puedo ir para la iglesia porque es que me salió hoy, precisamente hoy domingo me salió un chance. Y no puedo ir, tengo que ir a trabajar. Y te lo dicen así como que, entiéndeme. No me lo dicen, entiéndeme cómo está la situación. Los hombres y las mujeres de Dios no son prisioneros de una realidad, sino que se dejan llevar por la fe. ¿Por qué nos dejamos llevar? Dígaselo fuerte. Yo me dejo llevar es por la fe, no por la circunstancia, no por la realidad. No vive según lo que tú sientes. El hombre que tiene una mente espiritual no va a vivir según lo que siente. ¿Y usted se imagina que Eliseo hubiera estado deprimido? ¿Cómo hubiera sido esa palabra? Yo creo, puede ser que mañana acontezca algo. Es que la mente espiritual no habla así. La mente espiritual dice es ahora, es hoy. No es para dentro de 20 días, no es para dentro de 20, es para cuando se recupere Venezuela. Es hoy. Diga, es hoy. Nuestra fe es la promesa, es lo único que nos sostiene. Escucha, escuche hoy. Si Dios te lo declaró, Él lo va a hacer. Si Dios me lo declaró, Él lo va a cumplir. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 11, 23, que si creemos con el corazón y lo decimos con la boca. Mire que aquí hay algo tremendo. Si creemos con el corazón y si usted lo dice con su boca, lo que tú digas será hecho. Quiere decir que la fe tiene que estar en mi boca. No basta con decir voy a confesarlo, voy a declararlo. Y cantamos y decimos lo declaro. Es que esa declaración, para que tenga un efecto sobrenatural, tiene que unirse con nuestro corazón. Si no está unida a nuestro corazón, no habrá un efecto sobrenatural. Si usted se ha hecho la pregunta, Señor, llevo años orando, llevo años pidiendo, hay dos cosas. O aún no es el tiempo de Dios, o tú no estás creyendo realmente. ¿Cuántas veces oramos y le decimos, Señor, yo lo creo, tú traerás la provisión, Señor, tú lo harás? Y al salir de aquí, hermanito, ¿será que me puede prestar algo? Es que no tengo. No hay nada. La cartera está vacía. Mi declaración, mi palabra, la fe tiene que estar unida a mi corazón. Usted no salga de aquí y retome ese manto gastado, ese manto sucio. Dígale, Señor, yo hoy me revisto de una nueva vestidura. Hoy, Señor, la fe va conmigo. Hoy, Señor, salgo de aquí como ese conquistador, como esa mujer que conquista, porque estoy revestido de una nueva fe. Porque yo me levanto. Por eso no estamos procurando alcanzar la redención. La tenemos.
Ya hemos sido redimidos. Ya Cristo fue a la cruz del Calvario. Murió por nosotros para romper la maldición. No estás buscándola, la tienes. Qué maravilloso la palabra que nos dieron el otro domingo. Y a mí se me hizo rema. Yo decía, Señor, hay que recordar tu palabra. Ya lo tenemos. Ya hemos sido comprados. No es algo que vas a tomar hoy. Es algo que ya fue hecho allí en la cruz del Calvario. No vamos a tenerla hoy, la tienes. Dios nos ha redimido de la maldición de la pobreza, de la maldición de la enfermedad, de la maldición de esa muerte. Podemos tener comunión libre con Él. Podemos tener esa comunión de acercarnos a Él. No necesitamos ya un intermediario, es que te puedes acercar confiadamente al Señor. Dice Tercera de Juan capítulo 1 al 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo he escuchado muchos mensajes y yo le decía al Señor, es que tengo que decir esto, que van en contra y dicen que tenemos un evangelio y predicando de prosperidad. Hay muchos predicadores que hoy en día atacan la palabra, que hay un evangelio de prosperidad. Pero le quiero hacer la pregunta, necesitamos un nuevo autobús, ¿cierto? Pero digan amén con fe. Uno para el norte, uno para el sur, uno para el este, uno para el oeste. No necesitamos finanzas, no necesitamos ser prósperos. Así que la prosperidad viene de Dios. Así que la prosperidad es bendición de Dios, no es una maldición. Es que tenemos que ensanchar este templo, porque van a venir más personas. Yo hace años tuve un sueño y el pastor sabe por qué se lo conté a él. Que en el sueño yo me veía apretada y le decía, es que había tanta gente que yo me sentía ahogada porque me estaban apretando. Y era en este templo, era en este lugar. Hay que ensanchar nuestro territorio. Dios compró nuestra libertad. Él mandó a su único hijo para que con su sangre fuéramos libres. Por eso debo primero creer en el poder de la palabra. Segundo, yo tengo que declararlo. Y tercero, yo voy a testificarlo. Y por eso le voy a testificar algo. Hace muchos años el pastor hizo un altar aquí de piedra. Y yo recuerdo que mi esposo no tenía trabajo. Se habían parado todas las empresas, las petroleras. Y nosotros vivíamos alquilados, teníamos que pagar el alquiler, la comida. Y yo, ay Señor, el lunes tengo que pagar, Señor. ¿Y cómo voy a hacer, Señor? Y yo me acuerdo que el pastor ese día dijo, voy a colocar un altar. Vamos a hacer un pacto con Dios, porque Dios traerá la provisión, porque Dios traerá la bendición. Y yo recuerdo que no nos quedaba prácticamente nada, ni siquiera para pagar el alquiler. Y lo único que me quedaba, mi esposo agarró uno de esos sobres que le entregamos a ustedes todos los domingos. Y dije, yo voy a testificar de lo que tú harás por mí, Señor. Y colocamos, en ese tiempo habían billeticos. No eran pagos móviles, eso no existía. Y colocamos allí en nuestro sobre aquel dinero. Y pasamos todos los que creíamos, todos los que confiábamos que algo iba a hacer Dios, que iba a traer unas nuevas a nuestras vidas. Y pasamos. Y coloqué allí el sobre encima de ese altar. Mire,
Así como pasó en Samaria, eso pasó un domingo. Al otro día, como dijo Eliseo, al otro día a mi esposo lo llamaron y le dijeron: vente, porque ya se activaron las empresas, tienes que venirte a trabajar. Así es el Dios de nosotros. Haga pacto con Dios, levante su ofrenda, levante su pacto con Dios. Ese es el Dios que tenemos. No tenga temor, no se agarre como este rey diciendo: si me alejo de Dios voy a prosperar, si no voy a la iglesia voy a prosperar. Es que ahí es donde tú más te tienes que acercar a Dios. La única manera de recibir la promesa de Dios es por fe. Todos ustedes son solamente hijos del Dios Altísimo. Si nosotros recibimos a Jesucristo como el único que puede liberar, creemos en Él, lo seguimos, ninguna condenación vendrá sobre nosotros, porque Él ya pagó el precio. El Espíritu Santo es el único que puede capacitarte. Si tú te acercas hoy a Él, Él te va a capacitar para dominar las circunstancias. Las circunstancias están ahí a tu lado, pero tú la vas a dominar. En cuanto tengas más relación con el Espíritu Santo, tú vas a dominar las circunstancias. Las circunstancias no te van a dominar a ti. La pobreza no va a regir en tu hogar. Si tú te tomas del Espíritu Santo, tú vas a dominar la pobreza. Yo regiré y reinaré sobre la enfermedad. No regirá sobre mi cuerpo. Hoy hay buenas noticias para nosotros. El punto 2, la voz natural. La mente en el hombre natural es aquella que no tiene otra opción por su ausencia de fe. No existe. Usted se acerca a una mente natural, no hay otra opción. Es incrédulo o no tiene ninguna influencia de Dios en su vida. No la puede creer. Para ellos, para una mente natural es imposible. Eso no existe. ¿Cómo así que usted va a poner una ofrenda en un altar y al otro día te van a llamar? Yo lo experimenté y lo sigo experimentando. Si usted se estuviera muriendo de hambre, ¿no sería una buena noticia para usted? Que hoy le dijera el profeta: hey, mañana tienes alimento a tu casa. ¿No sería una buena noticia? Pero cuando Eliseo estaba dando esta palabra, un príncipe que el rey había mandado a tomar prisionero a Eliseo, yo creo que se puso así en la mesa. Mire lo que dijo: no me digas, aún si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Mire la respuesta de este hombre. La mente espiritual le estaba diciendo a una mente natural, una mente carnal, que en 24 horas, que al otro día iba a suceder un milagro. ¿Qué iba a decir esta mente natural y carnal? Diría: eso es muy difícil, eso es imposible. Es que los que nos están rodeando tienen más dinero, tienen fortaleza. Nosotros estamos débiles, estamos hambrientos. Y mire la contesta del profeta. Eso está en el libro que estábamos leyendo, Segunda de Reyes, capítulo 7:2. Pues lo verás con tus propios ojos, pero no vas a llegar a comerlo. Mire la palabra de Dios. Va a acontecer. La palabra que Dios ha dicho a nuestra nación va a acontecer. Pero si nos mantenemos en incredulidad, si te mantienes en tu posición,
tal vez te pueda pasar lo mismo. Vas a verlo, pero no vas a comer de él. Mire lo que pasó en Mateo 13:58. Los enfermos de Nazaret no pudieron ser sanados y aún recibir el evangelio de la salvación por su incredulidad. ¿Por qué no recibieron? Diga conmigo, por la incredulidad. Y no hizo allí ningún milagro a causa de la incredulidad. Se corta la bendición donde hay incredulidad. Es un espíritu. La incredulidad hay que sacarla de nuestros corazones. Hay que renunciar a la incredulidad. Vea lo que tú veas. Salga la noticia que tú salgas. Hoy vas a renunciar a la incredulidad. Una mente natural no va a entender las cosas espirituales. Para él son locuras, porque vive según las corrientes de este mundo. Muchos apenas rozan la área espiritual. Muchos a veces se conforman con ir a un encuentro y hablar en lenguas. Habla en lengua. Rozaste apenas el mundo espiritual. Eso no es todo el mundo espiritual. Hay más. Hay más. No es solamente de un día. Hay más. No es solamente que tengas que ir a un encuentro y renovar y voy al encuentro para ver si hablo en lengua. No, es que es todos los días. Es todos los días que tienes que estar allí en el fuego. Es todos los días, Señor, bautízame. Sin levantar sus manos, les hago la pregunta: ¿cuántos no hablan en lengua? Hay varios. Y algunos tal vez no la levantan. Hay que meterse en el fuego. Hay que eliminar esa mente natural. Esa mente carnal tiene que salir de ti. Tiene que haber una presencia del Espíritu Santo constantemente. Mire lo que dice Juan capítulo 20:29. Bienaventurados los que creen sin haber. Bienaventurado. Yo soy esa bienaventurada. Diga conmigo, yo soy ese bienaventurado. Que yo voy a creer aunque no lo haya visto, aunque aún no lo tenga. Diga, yo lo voy a obtener. Y por último, el último punto que le voy a enseñar: un milagro de oportunidades. Hay milagros de oportunidades. Hay milagros que tienes que estar allí. Segunda de Reyes, y seguimos en el mismo capítulo 7, del 3 al 4, dice: había en la entrada de la puerta 4 leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: para que no estemos aquí hasta que muramos, si tratáramos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también vamos a morir. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. ¿Qué hicieron estos leprosos? No se quedaron con sus circunstancias. No se quedaron allí. Ellos dijeron: nos vamos a levantar. Nos vamos a ir. Vamos a ver qué pasa. Ayer estaba escuchando el testimonio de un pastor que él decía que él hacía mucho tiempo había buscado la residencia en Estados Unidos. Y él contaba en esa historia que dijo que cuando él iba y se colocaba un flu y hablaba tal vez como un gringo y llevaba cartas, nada pasaba, nada acontecía. Pero él dijo, él empezó a orarle al Señor, le dijo: Señor, yo necesito un pasaporte. Yo soy un predicador y yo tengo que ir a otras naciones. Y el Señor le dijo: ya es tiempo, no te vayas a poner ese flu. No te vayas a poner nada. Yo te voy a abrir las puertas. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no llevo referencia? Ve. Y dice que cuando llegó y entró y se sentó, todas las computadoras se dañaron. Y la gringa le decía que no sabía qué pasó. Cuando usted entró, esto se dañó. No sé.
Así hace el Señor. Él es el Dios de las oportunidades. Pero ¿qué tenemos que hacer? Diga conmigo, estar atento, que mis oídos estén abiertos a su voz. Porque si tú no escuchas la voz de Dios, te vas a quedar sentado a la puerta. No te vas a levantar como estos leprosos. Ellos se levantaron. Ellos fueron. Y mire lo que dice allí, ¿verdad? Si usted lee la palabra, sigue leyendo. Dice que los milagros, ese milagro se iba a producir por una oportunidad. Se había abierto una puerta. Dice la historia que cuando ellos llegaron al campamento, no sintieron ningún ruido. ¿Y qué pasa aquí? No hay nada. Consiguieron los caballos, consiguieron los asnos, consiguieron ropa, consiguieron comida. Ay, a buen banquete para 4. Todo un campamento para ellos solitos. ¿Saben que los leprosos eran repudiados? Los leprosos no podían entrar allí a la ciudad. Eran, ¿verdad?, desechados, rechazados. A ese rechazado, el Señor lo llevó a la abundancia. Y allí consiguieron. ¿Ustedes se imaginan todos harapos que tenían? Y, no, yo me quito todo esto. Esos 4 leprosos se pusieron las ropas de los reyes. Esos 4 rechazados se empezaron a comer la comida de los reyes. Así es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y dicen ellos, después que habían comido bastante, después que tal vez estaban así, con su barriguita llena, vamos a llevar las buenas noticias. Vamos a decirle al pueblo, vamos a levantarnos y vamos a gritarle, hay comida, los sirios se fueron. Ellos huyeron, porque ¿saben lo que hizo Dios? Mandó un estruendo, que cuando los sirios lo escucharon, dijeron, nos tenemos que ir. Ahí viene el pueblo, ahí vienen contra nosotros. Esos se unieron contra otros y vienen contra, tenemos que huir. Miren cómo hace el Señor. Tomó a esos sirios para llevarle al pueblo comida, vestido, oro. Allí había de todo. Para Dios no hay imposible. Para Dios no hay circunstancia. Eso es lo que hace Dios. Dios de lo imposible. Él abre. ¿Qué pasó con el príncipe? Aquel que dijo, para que pase eso, tiene que abrirse una ventana. Es que ni que se abra la ventana va a caer la bendición de Dios. Dice la historia que cuando estos leprosos anunciaron que había comida, abrieron las puertas y aquella ciudad, ¿qué van a hacer caso? Mire, yo me imagino, salen de uno en uno, ordenadito, no se vayan a empujar, hagan la fila. ¿Qué fila y qué fila? Esa gente se tiraron. Y dice allí que el príncipe, que fue incrédulo, que dijo que aunque la ventana de los cielos se abriera, no lo iba a pasar, no iba a pasar nada, murió aplastado. Ese fue el final de este hombre. No sea su final. No se tome de la incredulidad. Dios tiene algo para tu vida, pero no te tomes de la incredulidad hoy. Quiero que se pongan de pies. Déselo al Señor, porque Él tiene buenas noticias para ti. Y vamos a alabar al Señor. Pero antes de alabar al Señor, vamos a hacer una declaración. Porque tiene que venir rompimiento a nuestro hogar. Nosotros sembraremos en el reino. Por eso vamos a prosperar. Óigalo bien. Vamos a prosperar. Porque vamos a sembrar en el reino. Porque vamos a tener más autobuses. Porque tenemos que tener un nuevo centro para ir y hacer los encuentros. Porque tenemos que activar todos los proyectos que tenemos. Hoy aquí. Hoy se determine. Hoy determínate de que Dios tiene el poder sin importar tus circunstancias. Quiero que declares conmigo, pero lo vas a hacer con fe, no con tu mano abajo. No seas como el príncipe. Hoy vas a levantar tu mano porque tú vas a creer. Vas a creer que Dios tiene la oportunidad para ti. Todo el que no tiene trabajo, todo el que no
no tiene hogar propio, mire lo que vamos a declarar. Creeré, fuerte, vamos, creeré que Dios suplirá mis necesidades. Yo veré que se abrirán las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones tan grandes que no tendré suficiente espacio para guardarla. ¿Cuántos dicen amén?